Buen día, nosotros somos la integración del equipo 1 y 3. Nos encontramos formados y organizados de la siguiente forma. Como líder tenemos a su servidora Cintia Tepalcingo Muñoz. Nuestro moderador es Jesús Eduardo Rivera Cervantes. Nuestra facilitadora es Itzel Tezocotitla Maravillas. Como figuras de autoridad encontramos a Jessica Mariela Millán Cortés, Carla Guadalupe Pérez Sánchez y Víctor Manuel Velasco Martínez. Nuestros ponentes son Elizabeth Anaeli Bernabé Vázquez, Juan Antonio Ramos Landa, Brandon Jared Suárez Gómez, y como público contamos con Evelyn Zamora González. Nuestro tema a tratar es la sequía en México y las propiedades del agua. Bien, ahora procedo a presentar a las figuras de autoridad que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la presencia de la licenciada en Biología Marina, Jessica Mariela Millán Cortés. Egresada de la Marina, es una importante activista ambiental que busca incluir a la sociedad en una causa de salvación, a la población y a sus recursos. También está la doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental, Carla Guadalupe Pérez Sánchez, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una importante activista y líder de diversas organizaciones enfocada en la conciencia ambiental y cuidado del mismo, además de que sus aportaciones a las investigaciones más recientes han tenido una gran aceptación por parte de sus colegas. Por otro lado, está el ingeniero ambiental Víctor Manuel Velasco Martínez, egresado una importante figura en los sustentables, además de que busca y trabaja por crear soluciones y aportaciones que ayuden a mejorar las condiciones, reduciendo los contaminantes y presentando alternativas. Buenas noches, mi nombre es Cintia Tepalcingo. Soy licenciada en Gestión Ambiental, egresada del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. El día de hoy, 25 de mayo de 2021, fungiré como la líder en este foro. Mi deber es orientar, además de poder brindar una guía y motivación a nuestros participantes, por lo que hoy les doy la cordial bienvenida. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y espero que se cree un ambiente cómodo y se generen resultados óptimos, además de que se cree una conciencia ambiental. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a nuestra doctora. Gracias. Buenos días, gracias licenciada por la presentación. Nuestra labor en este foro de los profesionales es presentar a los ponentes quienes serán que nos informarán sobre el tema a tratar. Yo voy a presentar a la ingeniera Elizabeth Bernabé, ingeniera ambiental con capacidad de apoyar empresas privadas y estables o cualquier organización en tema de gestiones ambientales y seguridad. Posee habilidad para determinar metas y prioridades en plazos y recursos requeridos, además de enfocar sus acciones y la obtención de resultados con eficiencia, eficacia y efectividad, dando seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización de cual haga parte. Consultora o asesora en temas de impacto ambiental, encargada de la planeación de proyectos sustentables como Urban GS1, docente ambiental de la materia Importancia Ambiental de los cursos Health to the Earth de WWF, con formación académica en la Facultad de Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con mención de honor en todos los cursos, miembro del curso Biotecnología Ambiental, presidenta del Círculo de Ambientalistas, miembro de la Sociedad de Debate, miembro del Club de Literatura y miembro del Club de Estudios de Riesgos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo a continuación presento a mi compañero, el ingeniero Suárez Gómez Brando Yaret, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. El ingeniero Brando Yaret Suárez es investigador titular A de tiempo completo. Su línea de estudios son investigación en biología celular, neurobiología y biotecnología, entre otros. Así también desarrollar investigación de campo en ecología, paleontología, detección y protección de poblaciones. Bienvenido. Procedemos con el ponente Antonio Ramos Landa, el actual ingeniero agrario egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con maestría en agroecología, ha participado en diversos proyectos rurales, donde de los más innovadores es sobre una idea, la entomofagia, actual proyecto que se encuentra en planeación. Procedemos con nuestro moderador, llamado Jesús Eduardo Rivera Cervantes. Su experiencia es de 4 años en la distribución de agua potable. Se hace a través de sistemas de abastecimiento urbano correcto con el uso
de la llamada computación bioinspirada. Su formación está en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde estudió y comprendió los diferentes procesos en el medio ambiente y diseñó soluciones viables que impulsan a la conservación. Además, aprendió a explotar los recursos naturales de forma sostenible, colaborando con el cuidado y la recuperación del medio ambiente. ¿Le cedemos la palabra? Muchas gracias por esta breve introducción. Buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Jesús Cerro Rivera Cervantes, seré el moderador de este foro. Me especializo en lo que es la ingeniería sanitaria y ambiental. Para los que no sepan, pues se dedica a evaluar y tratar y disponer de sólidos para evitar que el medio ambiente se contamine. Ahora bien, comenzaré con lo que es la introducción al tema y después pasaremos a lo que es la dinámica del foro. Como sabemos, la comunidad mexicana está pasando por graves situaciones que nos llevan a un punto sin retorno. Además de lidiar con la pandemia, México está en proceso de una sequía que pone en riesgo la vida de muchos, tanto de humanos como de animales. Sabemos que el agua es uno de los mayores factores que hace que sigamos día con día, que podamos movernos, que los alimentos tengan energía, entre otras cosas. De forma simple, una sequía se define como la disimulación o la ausencia de precipitaciones pluviales en un evento normal y recurrente que se presenta en forma cíclica en todas las zonas climáticas del mundo, aunque con mayor intensidad y recurrencia en las zonas áridas y semiáridas de este país. En México, las lluvias van de mayo a octubre y la sequía va de diciembre hasta abril. Naturalmente, la sequía ayuda a propagar el polen y las semillas que florecen durante las lluvias. Sin embargo, la actividad humana ha interrumpido este ciclo con actividades como la deforestación con fines agrícolas. En México es un país vulnerable en las sequías porque gran parte del país, 52% para ser exactos, está catalogado como árido y semiárido, es decir, 14 estados del territorio nacional presentan zonas áridas y semiáridas. Estas áreas son territorios más susceptibles al fenómeno de las sequías. Ahora bien, aquí en nuestro foro queremos que tomen conciencia de esta grave situación. Sé que como a muchos el agua la utilizan para diferentes actividades y eso, pero en sí, ¿cuáles serían las causas y consecuencias si un día el agua como tal desapareciera? Ahora pasaremos a lo que serán las presentaciones por parte de los ponentes, que cada presentación durará 3 minutos. Luego de eso pasaremos a un pequeño resumen de estas 3 presentaciones, luego haremos una ronda de preguntas y al final una conclusión. Ahora bien, comenzamos con nuestro primer ponente. Demos la bienvenida al ingeniero en biotecnología, Suárez Gómez Brando Jared. Adelante, ingeniero, puede comenzar con su presentación. Tiene 3 minutos. Muchas gracias, moderador. Muy bien. La grave sequía en México. El 84% del país se encuentra en sequía. De las 210 presas más importantes, más de la mitad está por debajo del 50% de su capacidad y 61 están en estado crítico, con menos de 25%. Aunque la sequía sucede en cada cierto tiempo, hay acciones humanas que agravan las consecuencias y empeoran la disponibilidad del agua. Acciones como la deforestación, la extensión de las superficies urbanizadas y la destrucción de bosques y humedales para convertirlos en cultivos. Además, debido al aumento de las temperaturas por la crisis climática, los suelos se han secado continuamente y destruyen la biodiversidad. Todo esto hace más severa una sequía que podría haberse evitado. El tema central es la sequía en México, pero también lo son las propiedades del agua. Verán, para que el agua se forme, el oxígeno y el hidrógeno deben estar presentes y mezclarse, pero simplemente colocar átomos de hidrógeno y oxígeno juntos en un espacio muy pequeño no ayuda, porque aún tendríamos átomos individuales. Para que se dé una reacción química y podamos crear una molécula de agua, necesitamos producir una fuente súbita de energía. El problema es que el hidrógeno es extremadamente inflamable y el oxígeno alimentaría la combustión, por lo que una chispa causaría una explosión, y dependiendo del tamaño del experimento, esta explosión podría ser mortal. Conclusión, el agua es un recurso limitado, del cual no podemos prescindir, pues aún no es posible crearla de manera artificial. Y esto me lleva a otra propiedad interesante, que forma parte del agua y de cada molécula y o sistema cerrado existente. Es aquella que demuestra la dirección a la que todo fluye, siendo influida por probabilidades que determinan su posición. Y es que en este mundo, así como el hielo se derrite, el gas se expande y el calor se enfría, la vida muere.
Parece curioso observar cómo, aún siendo conscientes del daño que provocamos, seguimos pasando de largo y seguimos cometiendo actos que reducen nuestras posibilidades de sobrevivir o mantenernos estables. Pero somos precisamente nosotros los que demostramos que, aún con las fuerzas de la entropía, encontramos soluciones a las situaciones más drásticas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su presentación. Ahora daremos a lo que es el segundo ponente. Damos la bienvenida al ingeniero Ramos Landa, experto en ecología. Por favor, ingeniero. Agronómico. Yo no me dedico exactamente al campo. No soy un especialista al cual ustedes le preguntarían sobre la sequía y su impacto, sino más que nada vengo como invitado para hablarles de una propuesta sobre una alternativa, una posible solución o algo que aporte en gran medida a minimizar el impacto de la sequía que se está viviendo actualmente. Yo vengo a hablarles de la entomofagia. ¿Qué es la entomofagia? La entomofagia es, en resumidas cuentas, el comer insectos. Los insectos tienen alto contenido calórico, proteico, además de que son sumamente fáciles de criar, de conservar y de cocinar, por lo que es una alternativa viable para la carne, al menos a ocupar la mayor parte del mercado. ¿Y eso cómo se relaciona con la sequía? Bueno, las estadísticas mencionan que para hacer un aproximado de 500 gramos de carne de vaca, se requieren aproximadamente 1500 litros de agua. Y en cambio, para poder conseguir medio kilo, 500 gramos de insectos, solamente se requiere de medio litro de agua. Esto constituye un ahorro gigantesco en cuanto al agua. Ahora, el 70% del territorio que es utilizado para la agricultura es totalmente para la crianza de ganado, para la fabricación de carne, ¿ok? Para conseguir esos mismos 500 gramos de carne que se requieren 1500 litros de agua, también se requiere un espacio de varias hectáreas para poder criar la vaca y aparte de bastante tiempo. En cambio, con los insectos se requiere de mucho menos espacio. Con 7 metros cuadrados es suficiente para crear ese medio kilo de carne. Ese medio kilo de insectos, que ocupa solamente medio litro de agua. Eso constituye, es una reducción bastante significativa en relación a la carne. Entonces eso nos daría una mejor comida, puesto que la eficiencia calórica de los insectos es el del 60%, en comparación con la carne de vaca, que es del 20%. Los insectos, el llamado grillo urbano, el de monte que encontramos en las ciudades, contiene los 9 aminoácidos que el cuerpo humano necesita para vivir. Por ejemplo, otro ejemplo de un insecto sería el saltamontes, que contiene omega 3 y omega 9, que son muy útiles para el cerebro. Bueno, esa es mi alternativa a una posible solución al tema de la sequía, una manera de ahorrar mucha agua, que es cambiando la alimentación, una gran revolución a la carne. Bueno, cedo mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ramos Landa. Ahora cederemos a lo que sería el tercer ponente, la ingeniera ambiental Bernabé Vázquez Elizabeth Anaili. Por favor, tiene 3 minutos. Agradezco de antemano la invitación a este foro. Como bien ha dicho la doctora Carla Guadalupe, soy una ingeniera ambiental y bueno, el día de hoy me encargaré de decirles sobre lo que tengo que hablar. Bueno, con todo esto podemos concluir en el tema de las sequías, que México es un país vulnerable a los efectos de las sequías por las siguientes razones. Gran parte de su territorio es árido o semiárido. La mayor parte de su población está concentrada en las zonas de menor cantidad de agua de superficie. Grandes obras hidráulicas crearon una sensación de abundancia durante el siglo XX. Debido a la sobreexplotación, el desperdicio y la contaminación del agua se reduce significativamente. Por ello, traemos algunas soluciones para
este problema, que son las siguientes. Algunas ya conocidas como la educación para el cambio y consumo y estilos de vida. Es decir, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una persona gasta 100 litros de agua diarios, por lo que con este motivo podemos reducir aún más el uso del agua. Otra sería desarrollar nuevas tecnologías de conservación y almacenamiento de agua. Tal es el caso de la recolección de lluvias para aproximadamente su purificación. Mejorar el riego y las prácticas agrícolas. En este caso existen dos proyectos. Uno es en México que se llama Lluvia Sólida, el cual hace un buen uso del almacenamiento del agua para la cuestión del cultivo, ya que almacena agua hasta para 6 semanas con solo 25 gramos hasta lograr una hectárea. Otra solución para el problema de agua está en los países del Medio Oriente, ya que ellos utilizan la desalinización del agua. ¿Pero qué es la desalinización del agua? Esto consiste en un proceso de tratamiento del agua por el cual el mar o agua salobre se convierte en agua potable para poder suministrar la producción con mayores dificultades de acceso a agua dulce. Porque es una opción viable para nuestro país. Brinda agua potable a las personas, proporciona agua a la industria agrícola, la calidad del agua es segura, no es peligrosa ni contaminante para ningún ser vivo, utiliza tecnología aprobada, ayuda a preservar los suministros actuales de agua dulce, el agua de mar o el océano es ilimitada como fuente de agua e independientemente de los factores cambiantes. No depende de una sequía, pues puede acabarse. Las plantas están ubicadas de manera segura y ayuda con la protección del hábitat. Ok, muchas gracias, ingeniera, por esta presentación. Ahora pasemos a lo que sería la ronda de preguntas por parte del público, así que tanto los ponentes como profesionales nos ayudarán a contestarlas. Así que el público puede hacer sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Una de mis preguntas es, ¿cómo nos vemos beneficiados con el proyecto de desalinización en el país? Esta va para la ingeniera Elizabeth. Pues bien, como antes le he comentado, algunos beneficios serían esos, sin embargo existen otros, ya que a comparación de un nuevo proyecto que se ha hecho en México, que es el sistema Cutzamala, el precio bajaría debido a que por el camino que tiene el agua de Cutzamala o sea, Guerrero hacia la Ciudad de México, al poner una planta en el Golfo de México, reduciría su transporte y eso mismo beneficiaría al consumo porque sería menos costoso en uno de los ámbitos. Existen muchos más, como ya antes mencioné. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta es para el ingeniero Jared. ¿Cómo se pudo haber prevenido la sequía? Ok, ¿cómo se pudo haber prevenido la sequía? Para empezar, recalcar el hecho de que ciertamente anteriormente en México ya ha habido sequías, pero considero que esta sequía en específico no solo está influida por el cambio climático, también por el mal uso cotidiano del agua. Cuando dejamos corriendo la llave, etcétera, etcétera, creo que hay un mal gasto de agua por esa parte y además compañías refresqueras que se puede decir que roban de los mantos acuíferos que pertenecen a México y desechos químicos de compañías terminan en los mares y lagos que terminan contaminándolo y haciéndolo eh, peor para el consumo humano. Esto obviamente también afecta a toda la fauna y creo que por esa razón se puede explicar cómo si hubiéramos evitado todo esto, la sequía en México hubiera sido menor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mi última pregunta es para la licenciada Jessica. ¿Cuál podría ser una estrategia para, de cierta forma, erradicar el problema actual, es decir, para el mal gasto de agua?
Claro, tengo considerado que el problema no radica en las comunidades, en la población, sino en las empresas, como ya antes mencionaron los compañeros. Una solución sería en cautivar y promover al gobierno que nos ayuden a implementar, ¿no?, acerca de que estas empresas que están dañando en sí a nuestro país, como que busquen otras alternativas. Y una de ellas, entre muchísimas que hay, son burbujas de agua. Son como bolitas de gel, pero en vez de gel son agua. Y este redondo invento, así lo leí en un artículo, contiene 50 mililitros de agua y se puede comer o bien usar para compostaje o para plantar, cosechar y todo lo que conlleva el trabajo del campo. También proporciona a la comunidad que las botellas de agua a la vez se limite, o sea que vaya reduciendo y así podamos matar a dos pájaros de un tiro, tanto reducir la producción de plástico y evitar que pues, el agua sea malgastada. Gracias. Muchas gracias. Esas son todas mis preguntas. Ok, muchas gracias por estas preguntas. Gracias a los ponentes y profesionales por responderlas. Ahora pasaremos a lo que es la conclusión. Bueno, en conclusión, las faltas de lluvias, el cambio topográfico y la poca capacidad de respuestas de las instituciones del Estado están condenando a México a tener una pérdida en el sector de la agricultura y unas consecuencias sociales devastadoras. El 84% del territorio nacional mexicano está siendo afectado por esta sequía. Las producciones agrícolas podrían sobrevivir dependiendo de la cantidad de agua que se pueda acumular en lo que queda del año. El año pasado las lluvias no pudieron abastecer a todo el conjunto de presas, provocando que más de 200 de estas se encontraron por debajo del 50% de acumulación del agua, y 61 de ellas se encuentran en este estado crítico con menos de un 25%. Aunque es cierto que no tenemos el poder de los gobiernos o grandes industrias, podemos hacer ciertas acciones para poder solucionar este problema. Por ejemplo, reducir el consumo de refrescos, cervezas, agua embotellada sería una de las más grandes. O también podemos reutilizar el agua de la lavadora, optar por jabones biodegradables, duchas rápidas y cerrar el grifo cuando no sea necesario al enjabonarse las manos o lavarse los dientes. Son acciones que también suman, la verdad. Pese a la lucha histórica de México frente a la sequía, esto no ha dejado ni dejará de ser un problema capital, por lo que es sustancial que tanto las autoridades gubernamentales como la población en general seamos conscientes de esta fragilidad ante el peligro y de la importancia de adoptar medidas preventivas y adaptación que conduzcan a una gestión apropiada del riesgo, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas del país, donde por naturaleza el agua es escasa y por ello son las más expuestas y vulnerables ante los embates de esta anomalía climatológica. Con esto concluiría este foro. Daremos el micrófono a nuestra líder, Cintia Centelpancinco Muñoz. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, sin nada más que agregar, quiero agradecerle al público y a nuestros participantes. Espero que hayan disfrutado y adquirido nuevos conocimientos y que hayan podido crear una nueva conciencia ambiental. Procedo a entregarles sus reconocimientos. Quiero agradecer al ingeniero Juan Antonio Ramos Landa por su participación y por haberse tomado el tiempo para estar. También al ingeniero Brandon Jared Suárez Gómez, a la ingeniera Elizabeth Anaeli Bernabé Vázquez, al ingeniero Víctor Manuel Velasco Martínez, a la ingeniera Itzete Zogotitla Maravillas, a la licenciada Jessica Mariela Millán Cortés, a Evelyn Zamora González, a la doctora Carla Guadalupe Pérez Sánchez y a nuestro moderador, el ingeniero Jesús Eduardo Rivera Cervantes. Sin nada más que agregar, me despido y gracias. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Una sesión muy gustosa. Gracias a todos.